La democracia capturada por la tecnocracia. Asignarle un reconocimiento superlativo a quienes son portadores de un currículo colmado de certificaciones académicas se ha convertido en una práctica habitual en nuestro país. Hombres y mujeres generalmente provenientes de sectores acomodados logran autofinanciar estudios en universidades extranjeras a costos que para cualquier ciudadano normal resultan inalcanzables. Otros, ligados al aparato del Estado y apadrinados por conspicuos políticos, acceden a becas financiadas con recursos públicos que se hayan vedado para los hijos de los asalariados. Este pequeño grupo de élite sacralizado por la clase política adquiere poderes al margen de la institucionalidad jurídica vigente y se coloca por encima de las instituciones tradicionales encargadas justamente de dirigir los destinos del Estado. Así, por ejemplo, se ha hecho cada vez más frecuente que distintos poderes del Estado recurran cada vez que se trata de enfrentar una política pública de envergadura a comisiones técnicas, a veces llamadas comisiones de expertos o mesas técnicas. Ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, para abordar el tema de la educación y su currícula. Generalmente quienes componen estos espacios provienen de centros de estudio que en el pasado validaron la educación de mercado a través del sistema de voucher en educación que sometía a competencia los establecimientos educativos municipales con los particulares financiados parcial o totalmente con recursos del Estado. El resultado de esta lógica de competencia desenfrenada por capturar mayor cantidad de alumnos acompañados de sus correspondientes vouchers despreocupó lo esencial de la educación, la entrega y desarrollo de valores de los sujetos educandos. El resultado, una educación pública destruida por el predominio del negocio. Recientemente, para el salvataje de las ISAPRES se recurrió a una comisión de expertos, cuya experiencia y dominio suponía prescindencia de algún interés ajeno a la salud. Sin embargo, resultó que la comisión estaba integrada mayoritariamente por los defensores de la salud privada. El resultado era predecible. Significó el salvataje millonario de una industria que ha hecho de la salud un negocio completamente espurio. Resultado, la salud mercantilizada continúa en detrimento de la salud pública. En otro ámbito tan importante como la educación y la salud, esta semana se hizo público su informe de la Comisión Técnica por Pensiones, instancia coordinada por el representante del Ministerio del Trabajo. Se reunieron durante 2 meses y culminaron con el consenso de que las AFP no se tocan. En realidad, la capitalización individual, esencia del modelo fracasado, continuará. No solo eso, por consenso concluyeron que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, no sea universal y que su monto no alcance la cifra prometida de 250.000 pesos. Es decir, ninguno de los acuerdos a los que arribaron por consenso en esta comisión de expertos resuelven las demandas que la inmensa mayoría reclama. Conclusión, el negocio de la previsión continúa y los pensionados actuales y futuros seguirán sufriendo las consecuencias. Es claro entonces que las mesas técnicas o expertos responden a las concepciones dominantes en el mundo actual, que bien podemos ubicar en el paradigma tecnológico, cuyos promotores, conscientes y a veces no, enfatizan en la idea de que las sociedades humanas deben ser dirigidas por aquellos que saben, por aquellos que tienen dominio sobre modelos científicos, respaldados por la creencia de que los grandes problemas a resolver por multiplicidad de factores que afectan a las sociedades actuales pueden ser resueltos por expertos y especialistas. Esta tecnocracia surge y adquiere importancia en la misma medida que aumenta la decadencia en la gestión actual de la política. De allí su sacralización de la que son objetos por esta misma clase política. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las comisiones técnicas conformadas en el último tiempo en nuestro país tienen serios conflictos de intereses. Representan directamente a los sectores económicos y políticos que han mantenido la hegemonía en el control social y político. Por ello, se han pronunciado permanentemente a favor de mantener los pilares estructurales del modelo de mercado que opera en nuestro país por más de 4 décadas. Las consecuencias de ceder la responsabilidad política en el diseño de las políticas públicas es un atentado a la democracia, pues el pueblo no tiene mecanismo para sancionar y o evaluar el rol que cumplen, pues se hallan fuera de la esfera del escrutinio público. Son una suerte de adenda del poder político que cada vez se hace más frecuente y recurridos por parte de la clase política. Pero ¿quién dio este mandato? ¿Dónde está regulado este nuevo proceder de la clase política? En ninguna parte.
Es una práctica que se impuso desde fuera de la institucionalidad. No es neutra, responde a intereses claramente del poder económico dominante. En los hechos, cumplen el rol de confundir, dilatar la demanda social y quizás lo más relevante, cumplen el rol de desarticuladores de la protesta social, o dicho de otro modo, son guardianes del statu quo. Una de las más rimbombantes comisiones técnicas, la Comisión Bravo, que en el año 2015 hizo entrega a la presidenta Bachelet de un informe sobre el diagnóstico del sistema privado de pensiones, 9 años después, ese informe de poco o nada ha servido. Si los políticos actuales, congresistas principalmente, y los partidos que están detrás de ellos, que cuentan con recursos considerables, asesores pagados, no son capaces de diagnosticar correctamente y tampoco de formular propuestas de mejoramiento en aquellas materias que las mayorías reclaman solución, entonces la decadencia es mayor. Y cobra sentido preguntarse, ¿cuál es el rol que juegan frente a las políticas públicas de envergadura? Juegan cada uno de aquellos políticos cuyo mandato emana de la voluntad popular y no de los centros de estudios u ONG al servicio de los sectores del poder. El peligro de esta sesión es que se hipoteca el rol público sobre el que están investidos los congresistas y políticos para delegarla al ámbito privado. La gravedad es doble. Los grupos de interés privado fijan los bordes y contenidos de la discusión política y la tecnocracia captura la política para fines privados, destruyendo lo público, evidencia que hace años se profundiza y que en octubre del año 2019 fue cuestionada intensamente por el pueblo movilizado y que lejos de provocar cambios, terminó, desgraciadamente, consolidando esa forma cada vez más alejada de la democracia que opera hoy en nuestro país. Hola amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del dial FM del Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, Gabriel Márquez en difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, temas relevantes, vamos a tener un gran invitado hoy día, vamos a tener un conversatorio también telefónico con un contacto muy pertinente. Pero esta semana, el 19 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando acreditó la comisión de 4 delitos de abuso sexual contra 2 víctimas que tienen menos de 14 años en grado consumado y con la participación dolosa y culpable de Eduardo Macaya Sentile. Esta situación ha generado una tremenda indignación en la población chilena, toda vez que ha quedado de manifiesto los tremendos privilegios que tienen algunos respecto del otorgamiento que la justicia hace desde los poderes públicos. Y es absolutamente imposible no comparar el tratamiento que la justicia hoy día le da, por ejemplo, al caso del alcalde Daniel Jadwe, destituido por una norma, o sea, lo que la democracia le entregó como mandato al alcalde Daniel Jadwe, finalmente este procedimiento de la actual justicia, entre comillas, terminó quitándole, negándole. Y sin embargo, frente a este caso, un delito absolutamente repudiable, se tiene un tratamiento absolutamente diferente. Y eso demuestra y devela que en nuestro país, como tantas veces ha dicho, la justicia es una justicia de clases, pero al mismo tiempo también una justicia para ricos y una justicia para pobres. Por eso es un tema tremendamente deleznable, que merece el rechazo de la comunidad y que, así como la derecha ha jugado tanto con este caso, con este tema, es posible que el dolor de quienes padecen o han padecido estos abusos y además este sentimiento que embarga a la gran mayoría de repudio frente a la desigualdad que opera desde los poderes del Estado sea quizás el motivo que ayude justamente a generar mayor unidad en la población, en la ciudadanía, de forma tal barrer con esta gente corrupta que mayoritariamente se encuentra desgraciadamente, o no digo desgraciadamente, se encuentra claramente en los sectores de la derecha que niegan derechos y que avalan todo este tipo de prácticas. Y también un comentario antes de ir a un contacto telefónico con
la abogada del caso del tema de mapuches. Quiero hacer una mención al tema del Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo Echeverría. En una entrevista concedida a él por el Mercurio ha provocado la repulsa de algunos profesionales que aspiran a que el Estado, con la complacencia de los tribunales, erradique los cientos de campamentos existentes a lo largo de todo el país. Es decir, hay una ofensiva brutal contra la gente pobre en nuestro país. Cuando estos se han levantado en sitios privados a fin de guarecer a sus familiares y luchar mancomunadamente para sensibilizar a las autoridades frente a un verdadero drama social. Lo increíble, y cito textual una columna de Juan Pablo Cárdenas, lo increíble es que cediendo siempre a las demandas de la derecha, la moneda esté poniendo en ejecución una ley que insta a las policías a demoler las febles construcciones de miles de familias, dejando a la intemperie a sus moradores. Por cierto, mediante operaciones de fuerza destempladas e inhumanas que no logran conmover a la gran prensa y a la televisión, sino es para propiciar la destrucción justamente de estas ocupaciones ilegales. Quería traer a colación el tema de Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura, hijo de Fernando Castillo, porque son profesionales que han puesto su profesión así, al igual como Miguel Launer, al servicio de la ciudadanía, al servicio, la arquitectura al servicio del pueblo, al servicio de los que tienen menos. Y eso es tremendamente relevante en un país donde la vivienda se ha convertido en un negocio. Vamos en contacto, en este momento vamos a ir a un contacto con Victoria Borges, sin antes señalar lo siguiente. Fueron absueltos los jóvenes mapuches de la CAM, tras casi 2 años de encierro. Este 23 de julio fueron absueltos por falta de pruebas los jóvenes mapuches militantes de la coordinadora Arauco Mayeco, detenidos en agosto del año 2022, acusados por los delitos de homicidio frustrado y ataque incendiario hechos ocurridos el 2021 en la región del Biobío. Luego de 2 procesos judiciales, el primero anulado y en el que se estaba pidiendo una condena de 15 años de cárcel por los mismos cargos, el tribunal, en juicio oral en lo penal de Los Ángeles, liberó a Esteban Enríquez, Ernesto Yaitul, Ricardo Delgado, Roberto Villota y Eduardo Cornejo, debido a la falta de pruebas de la Fiscalía. Cabe destacar que durante estos 2 años de prisión preventiva, los detenidos soportaron graves vulneraciones de sus derechos fundamentales. Ellos y su familia sostuvieron una huelga de hambre y finalmente absueltos de toda culpa. También recordemos que fueron detenidos y acusados públicamente por las autoridades que hicieron declaraciones grandilocuentes en los medios de comunicación masivos, cuestión que no ha sido reparada, resarcida. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras la detención de estos jóvenes, anunció que el gobierno es parte de esta causa. Hubo una presentación de una querella a través de la delegación presidencial de la región del Biobío en febrero de 2022. Bueno, para profundizar en este tema estamos en contacto con la abogada Josefa Inardi, defensora junto a Victoria Borges de los jóvenes mapuche. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi nombre es Josefa Inardi. Josefa Inardi. Sí, hola Josefa, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirnos el contacto. Para comenzar, preguntarte por lo que significaron los casi 2 años de prisión preventiva para estos jóvenes mapuches. Un resumen, entendemos que hubo un proceso anulado, huelgas de hambre, maltrato. ¿Cómo vivieron estos 2 años estas personas que han sido consideradas inocentes de los cargos imputados? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para resarcir este tremendo daño que se le ha, yo diría, aplicado a estos jóvenes? Por favor. Claro. Bueno, como tú estás señalando, 2 años de prisión preventiva no deja de ser, y más aún cuando eres inocente de los cargos que se te imputan. En ese sentido, ellos son personas fuertes y estuvieron siempre con una fortaleza que es admirable para mí y para muchas y muchos otros, sin perjuicio de que, como dices, no deja de ser algo que es preocupante, ¿cierto? De que una vez más personas mapuches han sido aprisionadas por 2 años sin pruebas suficientes para poderlos condenar. En ese sentido también me parece importante señalar
que durante el periodo de investigación, en 2 oportunidades, 2 jueces de garantía de la ciudad de Los Ángeles dijeron que no había pruebas suficientes para mantenerlos en prisión preventiva y por lo tanto que podían esperar su juicio con arresto domiciliario. Pero luego la Fiscalía apeló de eso y fue la Corte de Apelaciones de Concepción la que siempre mantuvo en prisión preventiva a tanto a mi representado como a los otros comuneros. Eso también atrajo un sinnúmero de problemas al interior con Gendarmería de Chile, con el trato que se tenía para con ellos, sus familias, ¿cierto? El resto de sus comunidades. Hubo huelgas de hambre y todo un tema que va en el sentido también de la pertinencia cultural en los espacios que ellos estaban y que no se les permitió tampoco trasladar a otras cárceles o otros penales, ¿cierto? Que tengan una referencia, una significancia en los espacios culturales mucho más ad hoc a su cosmovisión que la cárcel del Biobío. Claro. Bueno, mira, en una declaración pública las familias de los jóvenes detenidos se preguntaban ahora, tras casi 2 años de encierro, tortura y huelgas de hambre, ¿quién responde por estos hechos? ¿El subsecretario Monsalve o la ministra del Interior, Carolina Toá? ¿Presentarán sus disculpas públicas? ¿El fiscal Juan Yáñez explicará qué pasó realmente con las pruebas presentadas y su veracidad? ¿Los medios de comunicación que se alinearon para denostar a los jóvenes detenidos injustamente dedicarán extensos minutos en informar sobre la absolución e inconsistencia en las pruebas? ¿Por qué no hacemos estas preguntas que las hacemos nuestras en todo caso? ¿Quién responderá por estos 2 años? Por eso quería preguntarte, Josefa, si ante la ausencia de justicia en este país, que ya francamente es impresionante, ¿se puede recurrir a organismos internacionales para resarcir el daño causado? Esto nunca se va a poder reparar íntegramente, pero a lo menos buscar una determinada resarcimiento. Claro. Sí, no, evidentemente yo, al igual que usted, espero, aunque no lo creo, espero que todas las autoridades que se jactaron, ¿cierto?, de la prisión de nuestros representados, ahora digan, salgan a pedir las disculpas correspondientes, que es lo mínimo, aunque tampoco se busca eso por parte de nuestros representados. Lo cierto es que efectivamente, y no solo en este caso, en todos los casos donde hay una prisión con inocencia, debiese el Estado hacerse cargo. Mal que mal, el Estado los encarceló ilegal o injustamente, el Estado ahora debiese hacerse cargo. Y como dices tú, tampoco un monto en dinero va a resarcir todo el daño que se produce, no solo a ellos mismos, a su futuro, ¿cierto?, sino a su familia, a sus comunidades y al propio pueblo indígena, porque esto continúa, ¿cierto?, con la estigmatización de que los mapuches son delincuentes, son terroristas, etcétera. Y cuando vamos a juicio no hay pruebas. Tú mismo lo dices, aquí se mantuvo en prisión preventiva 2 años, se intentaron 2 juicios. Entonces todo eso, ahora, ¿quién responde por todo ese daño, por todo ese sacrificio económico, personal, grupal, social, cultural que tienen que pasar ellos y sus familias y sus comunidades para que no salga ahora en los medios masivos de comunicación en el sentido como hegemónico, para que nadie de las autoridades salga por último a pedir perdón o disculpas por esto? Me parece insólito, pero es más de lo mismo. Ahora, como un poco en ese sentido, sí hay acciones legales que estamos evaluando efectivamente para poder buscar algún tipo de indemnización, tanto a nivel nacional como también internacional. Claro. Pero eso es algo que en definitiva está evaluándose dentro de los próximos días, recordando que la sentencia absolutoria va a ser leída el día 9 de agosto. Perfecto. Estamos, con Josefa Ainardi, defensora de los jóvenes mapuches detenidos injustamente. Para nuestro auditorio Radio Universidad de Chile es muy importante tratar de ocupar los espacios que son bastante pequeños. Radio Universidad de Chile es un espacio donde podemos expresar estos temas, porque no hay que perder de vista que hace poco menos de 5 años, en octubre, cumplimos 5 años de la revuelta de octubre, y el emblema que caracterizó a esa protesta social desde Arica a Magallanes fue justamente la bandera del pueblo mapuche. Se hicieron cientos de artículos, comentarios reivindicando al pueblo mapuche, incluso hasta por la derecha, que reconocía el protagonismo del pueblo mapuche a lo largo de nuestra historia. Y ocurre que en los últimos 2 años
Se ha silenciado completamente, y no solamente se ha silenciado, sino que además se ha criminalizado al pueblo mapuche con este tipo de prácticas que son del Estado chileno y que constituyen una afrenta gravísima. Por eso, desde Radio Universidad de Chile expresamos también nuestra solidaridad. Y quiero preguntarte lo siguiente, Josefa, porque recientemente fue condenado a 23 años de prisión en primera instancia el líder histórico de la CAM, Héctor Yaitul, actualmente en huelga de hambre, y se encuentran detenidos en prisión preventiva en la cárcel de Temuco y en espera el juicio oral Pelantaro Yaitul, Jorge Caniupil, Luis Menares y Juan Carlos Mardone, para quien el Ministerio Público solicita casi 100 años de cárcel. ¿Qué te genera a ti como abogada joven que has tomado una causa que es compleja, es difícil, pero al mismo tiempo también yo creo que debe llenarlas de satisfacción por los logros que están obteniendo, contrariando a todo el Estado, a todas las instituciones del Estado? Así es, como tú dices, es algo difícil, desgastante, enfrentarse a toda esta maquinaria, como digo yo, estatal, porque no solamente acá estaba la fiscalía, ¿cierto?, en el caso de Ernesto, Esteban, Ricardo y Nicolás, sino que también en la causa de Lamien Héctor Yaitul, donde también fui abogada junto a Victoria, y te puedes dar cuenta ahí de las persecuciones a la idea, o sea, la ley de seguridad interior del Estado es una ley de persecución política, aunque se quiera negar esa realidad. Y se persigue a un sujeto político que el Estado considera peligroso. Pero peligroso, ¿por qué? Por hablar y pensar de una manera distinta a la que se nos quiere imponer como dentro de la sociedad, ¿cierto? Ahora, muchas veces una como abogada hay ciertos temas que no puede desarrollar de la manera que nos gustaría en los tribunales porque se nos acota mucho a lo legalista, somos un país muy así como legalista, que sí, no. Y en ese sentido me parece una locura, o sea, lo de Pelantaro Yaitul, condenar a 100 años, como decías tú también, no entiendo a veces en qué país estoy, si hace 5 años estaba la bandera mapuche como símbolo de lucha mayoritaria, ¿cierto?, dentro del estallido y todo lo que significó aquello, y ahora estamos pidiendo 100 años a un joven mapuche de 20 años, o sea, eso es una cadena perpetua. Entonces luego nos cuestionamos, lo mismo que con el caso reciente de la absolución de los comuneros, si estamos, o yo al menos me cuestiono hoy como abogada, lo digo seriamente, si estamos o no en un Estado de Derecho, porque mucho se nos viene a decir de parte de la autoridad y se nos instan, ¿cierto?, a no manifestar, porque la vía para participar es la votación y el Estado de Derecho se debe respetar, pero resulta que ¿estamos o no estamos en un Estado de Derecho cuando se mantiene en prisión preventiva a personas sin las pruebas suficientes, cuando a los mapuches, que sabemos el conflicto, si nadie está negando que existe un conflicto de territorio, ¿cierto?, entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile? Pero el tema es que ello no puede ser resuelto a través de la criminalización. Eso tiene que ser resuelto a través de otras vías, pero claro, lo fácil, ¿cierto?, lo populista, para la obtención de beneficios electorales, más bien creo yo, en este momento, ojalá mantenerlo prisioneros, y también con los intereses económicos detrás. Evidentemente acá las forestales también tienen algo que decir, y llama la atención inclusive que el Estado salga doble partícipe en la persecución penal, una por el lado del Ministerio Público, la Fiscalía, que es lo que corresponde, ¿cierto?, pero a la vez también el Poder Ejecutivo. Claro. Sí, sí. Entonces es como una doble cabeza de este poder punitivo del Estado, bueno, cosa que es una excepción. Ese es el tema central, claro. La ciudadanía, como este tema ha sido prácticamente invisibilizado en los últimos 2 años, la ciudadanía no conoce y no sabe justamente que el gobierno no solamente ha sido pasivo en esto, ha sido activo, ha tomado parte en justamente llevar adelante los procesos contra los Claro, como tú decías, su secretario Monsalves, cuando fueron detenidos, se jactó de la detención y reconoció abiertamente que eran parte, y fueron parte querellante hasta el último de los días. Y resulta que como gobierno, independiente del Estado, ¿cierto?, también como gobierno, te jactas de aquello, cuando tú usaste una bandera de lucha que era contraria a lo que estás haciendo ahora. Claro. Entonces, esas cosas también terminan no solamente por defraudar a muchas personas en lo político, también es un riesgo a qué es lo que pueda pasar en nuestro país, porque yo siento que aquí para el estallido había un vaso rebalsado, pero resulta que se vació ese vaso, a lo mejor decantó, y estamos volviendo
para decirlo en sentido figurado, a llenar ese vaso hasta que rebalse de nuevo. Así es. Tampoco esa es la idea, pero muchas veces, al parecer, la clase política empuja a la sociedad a que no pille otras vías. Claro, y eso evidentemente no nos habla de un país que vayamos en vías de desarrollo, desarrollado, como les gusta señalarlo. Sí, bueno, este es cierto, todos estos actos de injusticia provocan una ira en el pueblo y que justamente son el caldo cultivo para nuevos estallidos, nuevas revueltas. Yo quería hacerte la última pregunta, Josefa, tú sabes, el tiempo de oro acá. En comparación con los otros gobiernos, ¿cómo ha sido el trato hacia el pueblo mapuche en el ámbito judicial en estos 2 años, un poquito más de 2 años? Porque es relevante para nuestros auditores saber, tú eres una abogada joven, pero bueno, ya llevas un tiempo trabajando con los jóvenes mapuches. Más bien en el sentido judicial, yo creo que había un incremento en la persecución penal de la vida social, de la protesta. Sí. Siento que también hay un poco de, no sé si voy a ser muy populista paradójicamente, pero del populismo penal, que tratar de ver todo a través de la solución, todas las soluciones a los problemas sociales, verlos a través de la cárcel o la prisionización, el exceso de aumento de años, etcétera. Es verdad, tenemos que también analizarlos caso a caso, pero siento que también se utiliza mucho esta bandera como bandera electoral, el hecho de decir a las personas vamos a hacer más cárceles, vamos a hacer más delitos, vamos a tener prisioneros a más gente, y eso en realidad, a mi parecer, jurídico no funciona, no sirve para nada. Podrá ser algo momentáneo, la tranquilidad de las personas, pero eso no va a solucionar los temas de fondo estructurales. Así es, entonces, hacerlo por ahí no es la vía, ese es mi parecer. Correcto, sí, y lo más grave es que justamente aumentan los años de condena, aumentan las cárceles, pero curiosa y extrañamente aumentan siempre para los sectores populares, no así para quienes cometen delitos flagrantes, delitos gravísimos que tienen penas mucho menores. Josefa Inardi, muchas gracias, mucho éxito y muchas gracias, te reitero, por acoger nuestro llamado. Nos vemos pronto. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Vamos al corte musical con el tema Todo se transforma. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del dial de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en su señal online y por streaming a través de YouTube en Canal Punto Social. Hoy estamos con un gran amigo, Manuel Riesco, fundador y actual vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda. Manuel es ingeniero civil industrial, magíster en economía en la Universidad de Chile, con estudios de doctorado en economía política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia. Bueno, y con una larga trayectoria en la defensa de la seguridad social. Quienes lo conocen a Manuel saben que ya casi lleva el mismo tiempo que el sistema se inauguró contra la voluntad de los trabajadores. Viene luchando, proponiendo. Así que un gran placer tenerte aquí, Manuel, en nuestro programa. Bueno, darte la bienvenida. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias también por este programa, Luis. Gracias a ti. Por lo que escuché en el principio, este magnífico tratamiento de la injusticia que se está cometiendo con esta intención de criminalizar la protesta social. Claro. Es algo que no sale en los medios y ustedes lo hicieron magníficamente. Muchas gracias. Entremos en materia, Manuel. Esta semana el gobierno pidió urgencia. Vamos a abordar este tema y un tema político también de la coyuntura. No podemos dejar de preguntarte. Esta semana el gobierno pidió urgencia a la tramitación de la reforma de pensiones, la que hoy está discutiendo en la Comisión del Trabajo del Senado. Tú sabes que ahí hay una discusión que la derecha ha dicho claramente que no quiere un solo peso a solidaridad, y esto parece ya una provocación. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se sabe de esta reforma y cuál es tu idea respecto a esto? ¿Qué hacer? Que es lo más importante. Yo respaldo plenamente lo que ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores y lo que ha planteado No Más AFP y lo que ha planteado junto con el vocero de No Más AFP, el alcalde Daniel Jadwe, que ahora está en detención. Injustamente detenido, sí. En síntesis,
la CUT, por ejemplo, exigió al gobierno hace ya algún tiempo retirar este proyecto. No Más AFP ha exigido al gobierno retirar este proyecto. Así es. Nosotros estamos de acuerdo con eso desde el primer día, porque el proyecto es un proyecto hecho para desarrollar el mercado de capitales a costa de seguir sacándole dinero a los salarios que deberían ir, ¿no es cierto?, a financiar pensiones dignas para los trabajadores que ya no pueden trabajar. Bueno, ese dinero se lo sacan y lo usan para financiar sus Claro. negocios. Entonces, este es un proyecto que aumenta eso. Bueno, y tenía originalmente otros aspectos positivos, qué sé yo, pero lo central era subir las cotizaciones 6%, si eso Claro. era lo central. Mira, recientemente salió a la luz el informe, la famosa comisión técnica que asesoró a los senadores en este ámbito, casi todos de alguna manera, partidario del sistema. Primero, en ningún momento se pronunciaron respecto de poder transitar hacia otro modelo. Eso no estuvo en el debate. Por lo tanto, se confirma la existencia del sistema de capitalización individual. Y lo más grave, a juicio nuestro, es que se pronunciaron sobre algunos aspectos que sí le hacen sentido a la ciudadanía. Por ejemplo, no están de acuerdo en que la pensión garantizada universal sea universal. Y en segundo lugar, tampoco están de acuerdo en que la pensión suba a los 250.000 pesos. Entonces insisten en esta política de focalización. ¿Qué te parece a ti estas comisiones técnicas que se instalan casi por fuera de los organismos tradicionales del Estado? Porque los senadores tienen sus equipos técnicos, los partidos también tienen profesionales muy calificados, y sin embargo se les deposita o se les encomienda a comisiones técnicas que no resuelven el tema. ¿Qué opinión te merece esto, Manuel? Yo tengo la muy mala impresión de esa forma de legislar, porque se supone que lo que estamos viendo son aspectos técnicos, y en realidad lo que estamos viendo, en este caso, por ejemplo, de las pensiones, estamos abordando uno de los temas centrales de la política. Estamos abordando el segundo mayor abuso que existe en el país, que viene desde la dictadura y que no ha sido corregido en democracia. Claro. Ahora, y eso es la principal causa de la crisis política general que hay. Ahora, y esto se le pretende entregar la solución de eso a personas que no tienen idea de política, pues. Entonces, por favor. Sí. O sea, el tema es un tema político, acabar un abuso. Se ha Eso cedido es. demasiado por parte de la política a la suerte de tecnocracia que hay, que no comprende que este es un problema, justamente como bien dices tú, un problema político, porque además se persiste en distraer este 6%, que en eso están de acuerdo, que aumente la contribución de cargo al empleador, pero al mercado de capital, es decir, seguir manteniendo el modelo sin hacer absolutamente ningún cambio, y lo más grave es que esto no garantiza. Esto quiero preguntarte para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Estamos con Manuel Risco de Senda. La perspectiva, porque si seguimos entregando más plata a capitalización, bueno, Senda y Manuel dan un informe mensual donde explican claramente los detalles del modelo. Esto no va a mejorar las pensiones, y si mejoran va a ser una cosa estrictamente marginal. Así, por eso el plantear retirar esta propuesta, porque no es posible darle un peso más a las AFP, ¿cómo se les va a entregar más dinero? A eso quería que pudieras pronunciarte un poco, Manuel, explicarle a nuestros auditores qué significa un punto más. Ahora serían 6 puntos más. Claro, mire, los auditores saben, o sea, tener 1 millón de pesos en la cuenta de ahorro individual incide en 5.000 pesos ¿De pensión? de pensión para cualquier persona. Claro. Entonces yo le pregunto a todos los chilenos que tienen una cuenta AFP, ¿qué prefieren? Pues, tener 1 millón de pesos prestado a alguno de los grupos económicos que controlan esto, o tenerlo en el bolsillo, pues. Porque yo estoy seguro que la respuesta del 99% de los chilenos y chilenas, digamos,
es que prefieren tener el dinero ellos, pues. Claro. ¿Por qué van a tener que estar con dinero de ellos prestándoselo de por vida a empresarios que lo usan para sus negocios? Cuando el rédito que a ellos les da es que cada millón de pesos que está ahí le significa a ellos 5 lucas, pues, de pensión, por favor. Entonces, la solución, a mi juicio, es política. Y la solución política es la que ha puesto Luis Messina y Daniel Jadue, que es retirar este proyecto y cambiarlo por un proyecto muy simple, que autorice a todas las personas a trasladarse voluntariamente al IPS. Exacto. Y eso resuelve los problemas de las pensiones, resuelve los problemas de la cuenta corriente del fisco, resuelve el problema del endeudamiento del fisco y resuelve también el problema de la ilegitimidad del sistema democrático por no haber enfrentado de una vez por todas este abuso. Entonces, si no lo puede enfrentar el sistema político, que le entregue la solución al pueblo y que el pueblo vote con sus pies. Los que se quieren cambiar al IPS, se cambian. Bueno, y yo te aseguro que, al igual como ha ocurrido en todos los países que terminaron con este sistema por esa vía, se van a cambiar todo el mundo. Por eso resulta, a propósito de lo que señala al final, resulta un contrasentido escuchar a toda esta gente que niega la posibilidad, y que hablan tanto de libertad de elegir, niegan la posibilidad de que la gente elija. Pero por supuesto, entonces esto es francamente provocativo. claro. Ahora, claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacerlo si no hay voluntad política? Porque esto finalmente tendría que provenir de una decisión gubernamental de parte del Ejecutivo, un proyecto de ley que seguramente con la presión de la ciudadanía yo creo que la mayoría votaría a favor, porque los congresistas no podrían ponerse de espalda a la ciudadanía que demanda un mejoramiento a las pensiones y que sabemos que con este sistema no lo van a lograr. Y en este mismo tema quiero llevarte a un debate que sé que tú tienes posición y que abre un camino. Se abrió la discusión esta semana de los retiros, el séptimo retiro ya, perdí la cuenta. Y habían 4 proyectos, los 4 se fusionaron en uno, y según tengo entendido, esto va a ser un debate hasta agosto respecto del tema. La senadora Alejandra Sepúlveda, de la Comisión de Trabajo del Senado, la senadora, planteó que si no hay acuerdo del mejoramiento de las pensiones, ella va a jugársela por aprobar los retiros. Y hay gente que está planteando el 10% y hay quienes están planteando el 100% de los retiros. ¿Qué te parece este proyecto de ley y cómo por esa vía también se puede generar una presión fuerte para que abran la posibilidad de la libertad, que la gente elija irse a la IPS? Exactamente. ¿Qué es lo que han propuesto tú mismo Sí. y Daniel Jadue? Porque ¿qué es lo que va en esa propuesta al final? Dice, para trasladarse al IPS, las personas afiliadas tienen que traspasar sus cotizaciones pasadas. Claro. Y pueden retirar el saldo, pues. Ahora, un proyecto de esa naturaleza es un proyecto que efectivamente toma el elemento que muestra lo que realmente piensa el pueblo respecto de este sistema, pues, que es lo que se ha manifestado en los retiros, pues. Porque resulta que cuando hay retiro, ¿no es cierto?, todo el mundo está de acuerdo en el país en que se retiren. Claro, pero el argumento es la inflación. Ahora todos ya transmiten. Bueno, pero el problema es que si argumentos dan por miles, Claro. todos falsos, son Sí. falsos. Mire, los retiros que ha habido han sido buenos por donde se los mire. Porque en primer lugar, el tema de la inflación, el único estudio serio que hay es que contribuyeron de 10 puntos de inflación que hubo, contribuyeron los retiros en alrededor de 1 punto o 1,5 puntos o algo así. Es decir, tuvieron un impacto muy limitado. Bajo. En cambio, ¿qué es lo que hicieron? Le entregaron a la gente el equivalente, una masa equivalente a media masa de remuneraciones de un año. Es decir, fue una redistribución positiva del ingreso extraordinaria en el momento que más la gente lo necesitaba. Ahora, para la economía, También eso fue, permitió que claro, despegara toda la economía. Hoy día, mire, yo le digo, hoy día la situación de la economía es muy complicada.
Nosotros constatamos, ¿no es cierto?, que hasta abril por lo menos el empleo sigue cayendo. Ahora, hay muchas empresas que si hay retiro, efectivamente Se eso va a pueden dar una reactivar, inyección a claro. la economía y se va a reanimar la economía y eso le conviene a todo el Y mundo. eso es importante lo que estás diciendo, Pero porque, por supuesto, pues, por ejemplo, el comercio nunca ganó tanto dinero con los retiros, claro, generó más empleo, por la banca pero bajó el nivel de morosidad. Pero por supuesto, pues, si todas esas cosas son reales. Ahora, ¿quiénes son los únicos que pierden con los Con el retiro, sí, y con que se acaba este sistema en claro. Bueno, realidad? ¿Quiénes son los únicos que pierden? Miren, en Chile son 4 grupos. 4 grupos. No es el empresariado, no es el mercado de capitales, no, no, no. Son 4 grupos que se llevan. Esos 4 grupos son los que controlan este sistema a partir de sus compañías de seguro y se llevan el grueso de las cotizaciones. Esos 4 grupos se llevan un cuarto de todas las cotizaciones, todos los meses, en forma de prima, de seguro, de renta vitalicia, en forma de prima, de seguro, de invalidez y sobrevivencia, principalmente. Por ahí sacan el dinero, sacan un cuarto de esos 4 grupos. claro. Las compañías de seguro en total sacan la mitad de todas las cotizaciones. Entonces, esos son los grupos que realmente son los únicos que no les conviene esto. A todo el resto, a todos los empresarios, les conviene terminar con este sistema. Eso es la realidad. Y al Estado, ¿para qué decir? Pues, piense que el Estado Sí, hoy día está. financia el 88% de las pensiones en Eso es Chile, muy pues, bueno decirlo, sí, claro. porque Entonces, es una cosa que, además, piense usted que la deuda del Estado 2/3 de la deuda del Estado, 2/3 de la deuda del Estado, eso lo dijo el actual ministro de Hacienda cuando era presidente del Banco del Estado. Dos, perdón, del Banco Central. Banco Central, sí. Bueno, 2/3 de la deuda del Estado es con el sistema AFP. Y esa deuda equivale a los subsidios que le ha entregado el Estado al sistema AFP para financiar 2/3 de las pensiones que ha pagado. O sea, el Estado, en buenas cuentas, ha pagado 2/3 de las pensiones que ha pagado el sistema de AFP. ¿Y cómo lo ha financiado? Endeudando al Estado con Con el las sistema de AFP. claro, Entonces, si los trabajadores con se la misma cambian, plata de los trabajadores al con la final, misma plata de claro. los trabajadores, pero si el Estado se cambia, ¿no es cierto? O sea, se traslada, permite el traslado al IPS, eso y los afiliados se van y le devuelven al Estado, por decirlo así, los subsidios que entregó, Claro. ¿ya? La deuda del Estado baja en 2/3. Entonces, digamos, es realmente una cosa, que da rabia. Oye, Manuel, ¿no te han invitado de la comisión del Senado a exponer tu postura, la posición de Senda respecto a esta materia? Yo creo que nos van a invitar Ojalá, sí, es muy yo importante. creo que vamos a ir con mucho gusto a apoyar esos proyectos, Estos claro. temas, claro. Oye, Y lo más importante es que la propuesta que ustedes hicieron permite sí, hacer retiro, pero resuelve el problema, porque sí. permite que la gente se vuelva al IPS. Bueno, y respecto del tema de los retiros, ¿tú estás de acuerdo entonces que la gente tenga la posibilidad respecto del proyecto que Por se está supuesto, tramitando hoy día? por Me supuesto que parece sí. bien. Bueno, te cambio un poco de tema, Manuel, porque yo también sé de la amistad que tú tienes con Daniel Jadwe, me refiero, pero independiente de esa amistad, por tu experiencia, por tu compromiso con la lucha social también de tanto tiempo, en el último tiempo el país está siendo testigo de una suerte de inconsistencia en materia judicial. Hay denuncias de lawfare o guerra jurídica, como le llaman ahora, instaurada por los poderosos para neutralizar a sus contrincantes, que lo estamos viendo. Bueno, se vio en América Latina con el caso de Lula, que fue, yo diría, el más brutal, instaurada siempre por los poderosos. ¿Cómo es esta situación? Están los casos de Jadwe ahora, este último mes, el caso Macaya como ejemplo de la diferencia de trato que hay frente a la persona. ¿Qué puedes decir tú, Manuel, con tu experiencia frente a esto y cuál es la perspectiva? Porque ya hay mucho análisis crítico del tema, pero no sé para dónde puede conducir esto. La reacción que tuvo un grupo espontáneamente que fueron a las puertas de la UDI, mujeres, hombres, a protestar, yo creo que es la manifestación de que la gente ya se cansó. Hubieron manifestaciones en todo el país, en las cortes de apelaciones, por estos vínculos espurios entre Hermosilla, el mismo Macaya, los mismos senadores, la designación de los jueces que finalmente terminan favoreciéndolos y que
esto genera un problema al Estado, a la democracia más que al Estado. A la democracia más que al Estado. Yo quiero en primer lugar agradecer la posibilidad de plantear mi solidaridad con los 3 principales presos políticos preventivos que hay en el país. Daniel Jadwe, y antes que Daniel Jadwe, Héctor Yaitul, Daniel Sí. Jadwe y Daniel Andrade. Daniel Andrade es el, digamos, dirigente estudiantil, es el dirigente político promisorio, que sin romper ninguna ley lo han usado como chivo expiatorio para atacar, digamos, al gobierno. Esa es la verdad. Bueno, yo les expreso mi solidaridad a los 3. Ahora, y también creo que las palabras del abogado que recién intervino en este programa y que La abogada, planteó sí. cuál era el significado de esto, a tu misma pregunta. Sí. Y ella respondió que lo que está ocurriendo es que esto está generando condiciones para un nuevo estallido popular. De hecho, en estos mismos momentos que estamos hablando, se están juntando mujeres, digamos, precisamente para reclamar por este caso que ha indignado a la ciudadanía de trato diferente para delitos, digamos, con esta prisión preventiva. Sí, no, sí, totalmente cierto lo que planteas, Manuel, porque una situación de ira, no solamente malestar, creo que esto puede ser el gatillante para que justamente la sociedad chilena se vuelva a poner de pie, porque estamos a menos de 2 meses de conmemorar un nuevo aniversario del 18 de octubre, y lamentablemente las consecuencias que vemos en materia de derechos sociales estamos más al debe que al haber. Y eso plantea un dilema. Bueno, estamos terminando. Queremos darte un minuto por si quieres decir algo, Manuel, para ir cerrando. Solamente, junto con agradecer nuevamente y felicitar por el trabajo que hacen, expresar que hay algo que interesa a todos los chilenos, que es resolver la crisis política que está en Chile, que hay en Chile, que es muy profunda. La única manera de resolverlo es, como decía Alessandri Palma, Sí, que le tocó Arturo. un periodo similar, es hacer las reformas necesarias, cuya postergación conduce a los pueblos al hecatombe. Bueno, y las reformas necesarias, una de las más importantes es acabar con este abuso de usar el dinero de los trabajadores para financiar empresarios a costa de la miseria de los trabajadores jubilados. Entonces, eso hay que resolverlo. Y la manera de resolverlo es la que ustedes han propuesto. Así es. Y eso yo creo que hay que apoyarlo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Riesco, vicepresidente Senda. Aprovechamos de mandarle un saludo también a Hugo Facio, por si nos escucha, un gran economista. Y bueno, un gusto haberte tenido aquí, Manuel. Nos vemos pronto. Muchas gracias. El próximo viernes continuamos con Debate Social.